Listo, vamos a iniciar. Vamos a prender la respectiva cámara. Listo. Ahora sí, jóvenes, iniciamos esta sesión, semana número 15. Vamos a tomar la respectiva captura de pantalla y procedemos a... Listo. Semana... Listo. A ver, jóvenes, sonrían. Miren a la cámara, sonrían. Ahí va. Ahí va. Listo, perfecto. Ahora sí, jóvenes. ¿Qué tema nos convoca? ¿Qué tema nos toca ver en esta semana número 15? ¿Qué tema que vamos a trabajar en esta semana número 15? El tema es bastante interesante y tiene que ver con lo que hemos visto la semana pasada. La semana pasada hemos visto todo el sistema tributario y el presupuesto nacional. Vimos todo lo referente al sistema tributario y al presupuesto nacional. En esta semana tenemos que ver el tema de la deuda pública total. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante la deuda pública total? ¿Cuál es el monto de la deuda pública total? Y cómo es que se maneja la deuda pública total en el Perú. Entonces, vimos la semana pasada durante el presupuesto general de la República que el presupuesto tenía que quedar superavitario o deficitario o igualitario. Si quedaba deficitario, lamentablemente tendríamos que cubrir ese presupuesto para el año 2022 de alguna manera. Entonces, tendríamos que endeudarnos. Y también vimos que dentro de los gastos estaba proyectado pagar la deuda pública total. ¿Y cuánto se destinaba para el pago de la deuda pública total? El 25% de los ingresos del país. En este caso, vamos a ver ahora qué es la deuda pública total y qué la conforma. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se entiende como deuda pública al conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el sector público a una determinada fecha frente a sus acreedores. De pronto, el sector público, el aparato estatal, tiene que cumplir con las obligaciones que ha adquirido. ¿Con quién? Con los diferentes acreedores. ¿Y por qué el sector público, el aparato estatal, se endeudaría? ¿Por qué puede endeudarse? ¿Por qué necesita dinero si no todos los contribuyentes, todos los ciudadanos, todos los residentes naturales o jurídicos aportamos para el mantenimiento y sostenimiento del sector público? ¿Por qué necesita más dinero? Esto constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado o cualquier poder público y se materializa normalmente mediante emisión de títulos, valores o bonos o préstamos a organismos internacionales. De pronto, por ejemplo, el presupuesto puede quedar en déficit. De repente el presupuesto para el año 2022 no va a alcanzar con los ingresos proyectados y necesito cubrir una brecha de 100 millones, por ejemplo. Entonces me endeudo, pido prestado o emito bonos por 100 millones de soles. La deuda pública total se divide en dos categorías, deuda pública interna y deuda pública externa. ¿Ok? ¿Qué es la deuda pública interna y qué es la deuda pública externa? Cuando hablamos de deuda pública interna, está contenida entre los... Es aquella deuda que la contrae el sector público con los residentes del país, sea personas naturales o jurídicas residentes del país. Es el financiamiento sujeto a reembolso celebrado por una entidad del sector público con una persona natural o jurídica domiciliada en el Perú. La deuda pública interna es toda la deuda del aparato estatal con entidades nacionales. ¿Por qué se puede endeudar el Estado con entidades nacionales? Por diferentes maneras. Por ejemplo, este año necesitamos hacer uniformes para las Fuerzas Armadas. Somos 1 millón de miembros de las Fuerzas Armadas de todas las categorías, policía, militares, aviación, marina, etcétera, etcétera. Entonces, necesito financiar esa producción. Saco una licitación y la gana una empresa nacional, Gamarra, un consorcio de Gamarra lo gana. Y me fabrica 1 millón de uniformes para todas las Fuerzas Armadas. Yo le tengo que pagar en función a los acuerdos de pago, no es que sea a contraentrega, me entrega y le pago, no, en efectivo tampoco, no. Le pago en partes, en cuotas y ya estoy contrayendo una obligación que la tengo que pagar durante el año 2022. Es una deuda pública interna. O puedo tener deuda, como dice ahí, con la ONP, con el Banco de la Nación o con el Banco Central de Reserva o con algunos otros. O en todo caso con bonos soberanos. Emito bonos soberanos para financiarme
en moneda nacional. Hay diferentes formas de endeudarse. El otro grupo de deuda, que es la más grande, es la deuda pública externa. Es la que es la suma total de obligaciones del sector público y privado del país derivados de la celebración de empréstitos con acreedores del exterior. Todas las deudas que tengan los organismos, el sector público o los gobiernos locales o el gobierno central con organismos internacionales. Puede ser el Club de París, puede ser a través de bonos, organismos multilaterales u otros. ¿Ok? Así está constituida la deuda pública. Deuda interna y deuda externa. Se suman ambas y es la deuda pública total. ¿Ok? Entonces, un pequeño recordaris, y este cuadro es bastante interesante, que nos va a ir a hacer ver cómo está evolucionando la deuda pública de los países de la región. Latinoamérica, por ejemplo. En este cuadro, al año 2020, tenemos el porcentaje de deuda que tiene cada país en relación al PBI. ¿Qué es el PBI? La producción total del país. El PBI es un indicador macroeconómico que vamos a ver en la siguiente sesión, que nos mide toda la producción de un país. Un país, la economía de un país se desarrolla y evoluciona cuando mayor producción tiene. Mayor producción, mayor consumo, entonces el país tiene mayor crecimiento. Entonces, ¿cómo mido si el país está yendo bien o mal? ¿Qué indicador me sirve para eso? El PBI, Producto Bruto Interno. Toda la producción del país durante el año se suma y es un indicador para saber si el país está bien o mal. Entonces, la deuda pública de los países de la región se mide en porcentaje según su PBI. Por ejemplo, Brasil, si el PBI, la producción total de Brasil fuera 1.000 millones, por dar una cifra, su deuda pública es del 86% de su PBI. Estamos hablando que 860 millones es su deuda pública, bastante. Casi todo su PBI es su deuda pública. Casi todo lo que produce es lo que debe. En el caso de Perú, por ejemplo, el 32.3% de su PBI corresponde a la deuda pública que tiene. Si su PBI, y el PBI del Perú es 1.000 millones, 323 millones es su deuda pública. Todavía está en un rango aceptado. Del 2019 al 2020, en esta etapa, ¿cuánto ha variado la deuda? Brasil ha variado más del 10%, Perú en rango de 5% promedio de la región. ¿Ok? Para que tengan una idea de cuánto es en realidad la deuda del Perú, les voy a dar unos datos estadísticos desde el año 1981. Hace 40 años, en el año 1981, la deuda pública del Perú ascendía a 6.044 millones de dólares. 6.044, bastante, sí, bastante. En el año 1981, hace 40 años. ¿Qué pasó con la deuda a esta fecha? Se ha incrementado. ¿Y por qué se ha incrementado? Por diferentes factores. En el año 80, en la década del 80 y 90, sabemos que el Perú tuvo una gran crisis económica, igual que toda la región. Y lamentablemente, el primer gobierno de Alan García cometió un error grave al decir que no iba a pagar la deuda externa. Todos sabemos qué es lo que ocurre cuando una deuda no se paga. No es que desaparece o se reduce, todo lo contrario, se amplía. Ya para la década de 90, nuestra deuda estaba en 19.796 millones. La década de los 90. En el año 96 entran diferentes situaciones de refinanciamiento que vamos a ver en un momento, y nuestra deuda se disparó a 32.000 millones de dólares. Lamentablemente, de 6.000 pasó al año 96 a 32.000 millones de dólares. Del año 96 hacia adelante, el Perú ha estabilizado su economía, ha tenido mejoras económicas, ha tenido un crecimiento, y esta deuda se ha ido reduciendo. Lo máximo que llegó a reducirse fue en el año 2011 a 23.000 millones. Pero lamentablemente ya para el año 2016 volvió a subir e incrementarse a 28.000 millones. Nuestra deuda, lamentablemente, en vez de reducirse, en la actualidad está en un rango de los 30.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que lamentablemente no estamos reduciendo la deuda, sino la estamos ampliando. ¿Y por qué? Si hemos tenido 25 años de crecimiento sostenido, esto debería estar en caída, debería estar ya casi en el rango del año 81, pero no. ¿Por qué se incrementa y por qué no se reduce?
Esto son problemas y decisiones gubernamentales que lamentablemente no nos están ayudando. Uno de los organismos con los que mayor cantidad de países de la región tiene endeudamiento es con el Club de París. Grupo informal de acreedores oficiales cuya función es encontrar soluciones coordinadas y sostenibles a las dificultades de pago que experimentan los países deudores. El Club de París está formado por 22 países desarrollados económicamente poderosos y tiene su origen al año 1956, cuando se convoca una reunión de esos países para ver la situación de diversos países acreedores, entre ellos Argentina. Lamentablemente, casi todos los países del mundo le deben a Club de París. El Perú también. Entonces, ¿qué ocurre cuando los países o las economías del mundo tienen problemas de pago? De pronto entran en crisis, inflación o hiperinflación, y no puedo pagar, no puedo asumir mis obligaciones contraídas. ¿Qué ocurre? ¿Dejan de pagar? No, esta situación se da y estalla a partir de la década del 70-80. Y cuando aparece la inflación dentro de los fenómenos macroeconómicos, que no existía antes. Y de pronto aparece la famosa escuela monetarista, que contempla la inflación dentro del desarrollo económico. Entonces, en esa época, en la década del 70-80, muchos países del mundo, no solo el Perú, con la hiperinflación, sino toda la región, toda Latinoamérica, parte de Europa, casi toda África, entran en estos problemas inflacionarios y entran en problemas de pago de su deuda externa. Entonces, se establece el proceso de renegociación. ¿Quién lo crea? James Baker, secretario de Estado norteamericano en esa época, que al ver que la mayoría de países del mundo entran en crisis y problemas de pago, establece un mecanismo para poder generar la continuidad de los pagos. ¿Cuál es la renegociación? Acuerdo entre deudores y acreedores que busca modificar las condiciones de pago de una deuda. Se ejecutan cuando el país deudor tiene problemas para el cumplimiento de sus obligaciones y se establece un nuevo programa de pago, nuevos plazos, nuevo monto, nuevos intereses para saldar la deuda. ¿Ok? ¿Cómo funciona la renegociación? ¿Cómo se establece? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo para establecer cómo funciona la renegociación. Y en función a eso pueden sacar su línea. Imagínense que yo acabo de sacar un préstamo en una entidad bancaria de 1.000 soles. Lo acabo de sacar y he dicho que voy a pagar en 6 meses 200 soles mensuales. Al final de los 6 meses voy a pagar 1.200 soles. ¿Ok? Ese es el crédito que saco, utilizo el dinero y de pronto me veo con problemas económicos. Crisis, no tengo trabajo y no puedo asumir mi obligación. Ya no puedo pagar 200 soles mensuales como había acordado. Pero como no quiero ser moroso ni deudor, voy donde la entidad bancaria y le digo, ¿sabes qué? No quiero tener problemas con ustedes, no puedo pagar 200 soles mensuales, pero sí puedo pagar 100 soles mensuales. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a pagar 100 soles durante 12 meses, voy a ampliar el plazo y te termino de pagar los 1.200. ¿Ok? La entidad bancaria me va a decir, ok, pero por daños y perjuicios y por cambio de condiciones me vas a pagar 200 soles más de comisión, mora y todo eso. ¿Ok? ¿Cuánto termino pagando después de un año? 1.400 soles. ¿Ok? Se amplió el plazo, se ampliaron las condiciones de crédito y termino pagando un poco más de lo que había acordado, pero cumplí con mi deuda. Ese es un proceso de renegociación. Así funciona a grosso modo. Lamentablemente, este proceso tiene un problema. Al único que beneficia este proceso es al deudor. Lamentablemente, el acreedor, como ven, se perjudica en el tiempo y en los acuerdos, ¿no? Y no le conviene mucho porque no es mucho lo que va a ganar. Entonces, a partir de la década de los 80 hacia adelante, finales de los 80 hacia adelante, aparece el proceso de refinanciación. ¿Quién lo establece? Nicholas Brady, secretario de Estado americano durante la década de los 80, que ve esta situación de renegociación no favorece al acreedor, sino al deudor y modifica las condiciones. ¿Cómo es un proceso de refinanciación? Significa gestionar la firma de un nuevo contrato de crédito, a menudo en mejores términos que el anterior. Eso es en teoría. Este tipo de operación se ejecuta cuando el país deudor tiene buen historial crediticio.
Entonces, ¿cómo funciona el proceso de refinanciamiento? A ver. Utilizando el ejemplo anterior que he planteado de los 1.000 soles, imagínense lo siguiente. Yo saqué 1.000 soles, iba a pagar 200 soles durante 6 meses, 1.200, pero tengo problemas de pago. No tengo ingresos y lamentablemente necesito cumplir mis obligaciones. Voy donde el banco, le toco la puerta y le digo, ¿sabes qué? No te puedo pagar 200 soles mensuales, te voy a pagar 100 soles mensuales. Y el banco me dice, no, voy a hacer algo mejor, te voy a refinanciar la deuda. Te voy a dar mejores condiciones de pago. ¿Cuáles son esas? En vez de pagarme 100 mensual, me vas a pagar 50 soles mensuales. Ah, una cuota más baja, mejor todavía. Ok, pero no me vas a pagar en 1 año ni en 2, me vas a pagar en 3 años. Durante 3 años me vas a pagar 50 soles mensuales. Y también te voy a agregar una penalidad por daños y perjuicios de 400 soles. Al final, ¿cuánto termino pagando? Si bien es cierto, la cuota es menor y el plazo es más largo, termino pagando 2.200 soles, casi más del doble de lo que había sacado. ¿Qué significa esto? Un proceso de refinanciación. ¿A quién le favorece más? Obviamente al acreedor, porque recibe más dinero por el préstamo que ha dado. Y perjudica al deudor. Pero le da cuotas más manejables, sí, pues, mejores condiciones en teoría. Seguimos, el siguiente punto que tenemos que tratar es el de comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional está dado por el intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes países. ¿Y por qué se da el intercambio de bienes y servicios entre países o entre residentes? Se da a partir de que los países del mundo no producen lo suficiente para satisfacer su demanda interna. De pronto, todas las economías del mundo no somos iguales. Los países desarrollados son diferentes a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. De pronto, los países en vías de desarrollo no tienen la industria necesaria para producir todos los bienes y servicios que desearían y lamentablemente para abastecerse necesitan importar, comprarlo del extranjero. Entonces, a partir de lo que los países no producen lo suficiente para satisfacer su demanda interna y de que existen países que tienen ciertas ventajas de producción de determinados bienes, se da la necesidad del comercio internacional. Yo no produzco lo que necesito, tú produces más de lo que necesitas, véndeme pues. Y hacemos un intercambio. Comercio internacional nace a partir de ahí. ¿Cuáles son las causas del comercio internacional? Primero, las diferencias entre condiciones de producción. Los países no se autoabastecen y los costos internacionales son diversos. A ver, los países no tienen las mismas condiciones, unos tienen más tecnología, otros menos, y algunos producen más y otros producen menos. Entonces, ahí hay una razón para hacer intercambio comercial. Los países no se autoabastecen. Obviamente, yo soy un país que mi industria no cubre todas las necesidades del país, entonces necesito generar y cubrir las necesidades a través del comercio internacional. O los costos diferenciados. Yo produzco todo lo que necesitan mis ciudadanos, pero lo produzco mal y a un costo elevado. Entonces, mejor compro a precios internacionales a países que lo producen mejor y más barato. ¿Ok? Esas son las razones más elementales por las cuales puede ocurrir el comercio internacional. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Hay dos teorías por las que el mundo ha evolucionado hacia esta situación en el comercio internacional. La primera es la teoría de la ventaja comparativa. ¿Qué nos quiere decir la teoría de la ventaja comparativa? ¿Quién estableció la teoría de la ventaja comparativa? La teoría de la ventaja comparativa nace a la par de la economía clásica, el capitalismo. ¿Qué nos dice? David Ricardo en esta época establecía la teoría de la ventaja comparativa. ¿Qué decía David Ricardo? Planteaba que el comercio internacional se daba porque un país debe especializarse en la producción y exportación de aquellas mercancías que produce a un costo relativamente más bajo y los produce mejor que el resto de los países. A ver, David Ricardo planteaba que los países deben
concentrarse y especializarse en aquello que hacen mejor y más barato, obviamente. Si yo no sé hacer algo y me sale mal y caro, ¿para qué me voy a concentrar en eso? Concéntrate en aquello que haces mejor y más barato. Cuando seas especialista en eso, prodúcelo en masa y véndelo. Y lo demás que necesito, ¿qué hago? Lo demás que necesites, cómpralo, impórtalo a aquel país que lo haga mejor y más barato que tú. O sea, tú dedícate a comprar, a producir y vender lo que haces mejor y más barato y compra lo que te sale mal y más caro. Así funciona. Esa es la teoría de la ventaja comparativa. Importar los productos en los que soy más ineficiente debido a que se producen a un costo relativamente más alto. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir eso? En otras palabras, que me concentre en aquello que hago mejor y tengo más abundante. Es por eso que se da el comercio internacional y la situación de exportación e importación en el mundo. Los países normalmente se especializan en aquello que hacen mejor, abunda más o tienen más posibilidades de hacerlo más barato. En el caso del Perú y los países desarrollados, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es lo que más abunda en el Perú? ¿Qué es lo que más tiene el Perú? ¿Qué es lo que más tenemos en el Perú? ¿Cuál podría ser nuestra ventaja comparativa? ¿Qué tiene el Perú? ¿Qué es lo que más abunda en el Perú? ¿Cuáles son las ventajas comparativas del Perú? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Jóvenes, recursos naturales, muy bien, Ernesto. Lo que más abunda en el Perú son recursos naturales, exactamente. Otra cosa que abunda en el Perú es mano de obra. Entonces, como más abunda recursos naturales y mano de obra, ¿en qué se especializa el Perú? Hace mucho tiempo en exportar materia prima, bienes primarios, recursos naturales, oro, cobre, zinc, agroindustria que tiene poco proceso de transformación, etc. ¿Esa es nuestra ventaja comparativa? Lamentablemente sí. Explotación de productos primarios. Los países desarrollados, China, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón, ¿qué es lo que más abunda en esos países? ¿Qué es lo que más tienen esos países? A ver quién me dice. ¿Qué tienen los países desarrollados? ¿Cuál es su ventaja comparativa? ¿Qué es lo que más tienen esos países desarrollados? Japón, China, Alemania, Canadá. Tecnología, industria, muy bien, exactamente. Los países desarrollados, ¿qué es lo que más tienen? Industrias y tecnología. Entonces, obviamente, ¿en qué se van a concentrar ellos? ¿Qué van a producir más ellos? Tecnología, productos finales, computadoras, celulares, equipos, televisores, autos, todo. Entonces, los países subdesarrollados se concentran en producir bienes primarios, materia prima y vendérselo a quién? A los países que lo necesitan, los países desarrollados. Y con eso que he vendido, ese dinero, compro lo que no puedo producir o me sale mal o no sé producir. Tecnología, bienes finales. Así funciona la teoría de la ventaja comparativa. La siguiente teoría es la teoría de la ventaja competitiva. ¿Quién la establece? Michael Porter. Es una teoría más reciente que indica lo siguiente. Plantea la necesidad de producir y comercializar bienes y servicios no solo tomando en cuenta los costos bajos, sino la calidad y el valor al producirlos. La teoría de la ventaja competitiva es la capacidad de producir y comercializar bienes y servicios de una mejor calidad y o más baratos que los de la competencia internacional. ¿Qué dice Michael Porter? Michael Porter dice, está bien que tú produzcas aquello en lo que eres bueno y lo hagas a precio más barato. Está bien que hagas eso, pero no te puedes quedar en eso, tienes que evolucionar. Tienes que ir ampliando y empezar a producir y generar más competencia. No te puedes quedar solo en eso, sino tienes que ampliar tu producción y generar competencia y darle un valor agregado a eso. Tienes que transformarte de producir bienes primarios únicamente a producir bienes finales. ¿Y cómo lo haces? Porter formula que los países se desarrollan y prosperan a medida que van aumentando su capacidad empresarial para alcanzar niveles elevados de productividad. ¿Cómo puedo generar tecnología y valor agregado? Incentivando la industria, produciendo más, generando más industria y generando mayores niveles de productividad. Mayor industrialización en un país, este va a ir elevando su nivel de productividad, va a producir más y va a generar mejoras competitivas.
¿ok? Pero esto es muy fácil decirlo y es más complicado hacerlo. Teóricamente esto es muy fácil decir, los países van a prosperar de esta manera. Pero a ver, hazlo pues. A ver, llévalo a la práctica. Es muy complicado. Entonces, yo les voy a indicar para que sepan, para que tengan referencia, 2 países del mundo que pasaron de tener una ventaja comparativa a tener una fuerte ventaja competitiva, para que vean que sí es posible llegar de esto a esto, según Michael Porter. El primero, Japón, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial la economía japonesa quedó totalmente destruida? Después de la Segunda Guerra Mundial, con las bombas de Nagasaki y Hiroshima, en la década del 40, a partir de la década del 50 la economía japonesa era nula. No tenían recursos, no tenían industria, no tenían tecnología. Su única ventaja comparativa en esa época era la mano de obra. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Optaron por dar las condiciones necesarias para dar mano de obra barata y las industrias empezaron a ir a producir sus bienes en Japón. La mayoría de industrias producían bienes en Japón. Entonces, en la década del 50, los japoneses empezaron a llamar a las industrias extranjeras, tengo mano de obra barata, acá puedes producir más barato y mejorar tus ingresos. Pero no se quedaron ahí, no solo fueron mano de obra barata. ¿Qué empezaron a realizar después? Empezaron a generar su propia industria, ventaja competitiva. Al principio, en la década del 60 y 70, no lo hicieron bien, obviamente. Copiaban lo que llegaba y trataban de mejorarlo. En la década del 60 y 70, si alguno de ustedes hubiera recibido como regalo de Navidad un producto que decía Made in Japón, ustedes inmediatamente hubieran pensado, esto es malo, esto es bamba, me han comprado lo más barato que hay, no va a durar, no sirve. Eso hubieran pensado. Actualmente, en la década del 90, 2000 hacia adelante, ¿me pueden nombrar marcas de productos japoneses que conozcan, jóvenes? ¿Alguna marca de productos japoneses que ustedes conozcan? ¿Conocen? ¿O no conocen? Hiraoka es una casa comercial. Es como decir Ripley, no es una marca de productos. Tiene marca propia, pero no la desarrolla. Huawei es chino. Japoneses, jóvenes. ¿Ninguna? ¿Dónde están viendo su clase? ¿En qué equipo están viendo su clase? Están viendo su clase en una computadora. ¿Qué marca es? A ver. Isuzu es japonés, Panasonic es japonés, Sony es japonés, Toshiba es japonés, Toyota es japonés, Nissan es japonés, Honda es japonés, Nintendo es japonés, Nikon, Canon son japoneses. Yo les podía pasar media hora indicando y nombrando marcas de productos japoneses. Entonces, ¿cuáles? ¿Alguno de ustedes me puede decir que alguna de las marcas que yo he marcado en la actualidad es mala? ¿Es de baja calidad? ¿No sirve para nada? ¿Va a durar poco? No, son marcas líderes en el mercado japonés. Son marcas, Casio también japoneses, perfecto. Son marcas líderes en el mercado mundial. Son marcas top. Sony, Honda, Toyota, Nintendo, son marcas que lideran la tecnología de punta a nivel mundial. Nadie puede decir ahorita que alguna de esas marcas es mala, barata, de una sola vida, no sirve o copia. Definitivamente no. Pasaron de una ventaja comparativa a una ventaja competitiva. Y en la actualidad un ejemplo más reciente de esto es China, por ejemplo. China en la década del 70-80 tenía el mismo problema de Japón. Crisis total, no tenía nada que ofrecer, lo único que había en China eran chinos. Ofrecieron su mano de obra barata, todas las industrias fueron a producir a China porque la mano de obra es casi regalada. ¿Y qué empezó a hacer China? Desarrollar su propia tecnología, copiar y mejorar. De pronto, si alguno de ustedes en la década del 80 o 90
adquiría o le daban un producto chino de regalo, inmediatamente iban a pensar, esto es malo, esto es barato, esto es copia, esto es tóxico. En la actualidad, año 2000, las marcas de productos chinos lideran las relaciones tecnológicas en el mundo. Huawei, que ha mencionado hace un momento, Xiaomi, son marcas líderes top en el mercado tecnológico. Todos los autos se producen en China actualmente y tienen tecnología china. Y simplemente les ponen marcas diferentes. Así que sí es posible pasar de ventaja comparativa a ventaja competitiva. Es complicado, sí, pero se puede hacer. Imagínense que lo hicieron países que no tenían los recursos que tiene el Perú. Imagínense el Perú con la cantidad de recursos que podría lograr si pasa de una ventaja comparativa a una ventaja competitiva. ¿Ok? Los elementos más comunes dentro del proceso de comercio internacional son las divisas, las reservas internacionales, los derechos especiales de giro, el tipo de cambio y los aranceles. Entonces, ¿quién maneja y quién coordina el comercio internacional? La Organización Mundial del Comercio, la OMC. La OMC se ocupa de todas las normas necesarias para facilitar y flexibilizar el comercio a nivel mundial. Ok, este otro punto es importante y es bastante largo, espero que me alcance el tiempo. La balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? ¿Por qué es tan importante la balanza de pagos? ¿Cómo se maneja la balanza de pagos? A ver, la balanza de pagos es un registro estadístico que resume para un tiempo específico las transacciones económicas que realizan los residentes de una economía con el resto del mundo. ¿Ok? Nuevamente el concepto de residencia, ya lo explicamos, espero que lo tengan claro. Lo van a ver más adelante también. Entonces, la balanza de pagos no es otra cosa que los estados financieros de los países. A ver, si vemos a los países como empresas, como industrias, esta empresa llamada Perú, vamos a entender el concepto de balanza de pagos. A ver, una empresa cuando necesita financiamiento, porque viene la campaña navideña, por ejemplo, tengo una empresa textil y necesito entrar a la campaña navideña, necesito dinero, ¿qué hago? Voy a un banco. El banco le pide un préstamo y el banco, antes de dármelo, me evalúa, me analiza y me dice, ¿sabes qué? Quiero saber si tu empresa va a ir bien o mal. Tengo que conocerla. Necesito tu balanza de pago. Necesito tus estados financieros, necesito tus estados financieros. ¿Para qué? Para saber si tu empresa le va a ir bien o le va a ir mal. ¿Qué son los estados financieros? La balanza, el balance general, los estados de ganancias y pérdidas y todos mis libros, ¿no? Entonces, ahí el banco se va a dar cuenta que mi empresa ha ido bien durante varios años y este año proyecto, con el préstamo que me va a dar, generar nuevos ingresos. Ok, te doy el préstamo. Entonces, ¿qué viene dentro de la balanza de pagos? Las transacciones económicas que se registran pueden ser todas las operaciones de comercio de bienes y servicios entre el Perú y el resto del mundo, todos los flujos de inversiones y préstamos entre el Perú y el resto del mundo, y todos los pagos de intereses y utilidades. ¿Ok? Cuando esta empresa llamada Perú de pronto necesita un financiamiento, ¿a quién va? A organismos internacionales o emite bonos. Las personas que van a comprar esos bonos, que me van a dar el dinero o que me van a prestar el dinero, quieren ver cómo le está yendo a mi empresa. Piden mis estados financieros, la balanza de pagos. Y en función a eso pueden ver, mira, históricamente le está yendo bien al Perú, le está yendo mal, y pueden saber si me van a dar el dinero o no. ¿Quién elabora la balanza de pagos? El BCR, utilizando metodología que la propone ¿quién? El Fondo Monetario Internacional, el organismo que revisa internacionalmente los estados financieros de todos los países. ¿Ok? Ahí tienen un ejemplo en pantalla de la balanza de pagos del año 2019 al año 2020. ¿Ok? Así es como se ve en números, pero así es como se ve en estructura. ¿Cuál es la estructura de la balanza de pagos? Para empezar, tenemos 5 subbalanzas. La balanza de pagos está conformada por 5 balanzas.
Balanza en cuenta corriente, balanza en cuenta financiera, balanza de financiamiento excepcional, balanza de errores y omisiones netas y balanza de flujo de reservas. La balanza de pagos se conforma por 5 subbalanzas, de las cuales la primera, la balanza en cuenta corriente, es una de las más importantes y se conforma a su vez de 4 subbalanzas. ¿Cuáles son esas? Balanza comercial, balanza de servicios, balanza de renta de factores y balanza de transferencias corrientes. ¿Por qué la balanza comercial, la balanza en cuenta corriente es tan grande? ¿Por qué tiene tantas subbalanzas? Porque en teoría esta es la balanza más importante. ¿Por qué? ¿Por qué es la balanza más importante? Porque aquí se va a registrar todos los ingresos y salidas de dinero que tiene esta empresa llamada Perú. En teoría, en esta balanza voy a registrar los ingresos del país, el ingreso que va a tener el país. ¿Y por qué quiero saber el ingreso del país y los gastos del país? Porque si ustedes o cualquier persona, por lógica, tiene pensado comprar algo, a ver, yo quiero un televisor, quiero un carro, quiero un chocolate, antes de comprar o gastar, ¿qué es primero lo que yo tengo que tener o tener seguro? El dinero con que voy a gastar. Si yo no sé cuánto dinero tengo o cuánto dinero voy a tener, no puedo comprar o gastar nada. Es imposible, es ilógico que yo piense primero en gastar y después en el dinero que voy a tener, ¿no? Primero tengo el dinero y después ya veo en qué lo gasto. Así funciona. Entonces, en la balanza de cuenta corriente se va a registrar los ingresos del país durante el año. ¿Cuáles van a ser los ingresos del país durante el año? Y en función de esos ingresos voy a saber en qué voy a gastar. ¿Ok? Entonces, la balanza de cuenta corriente se divide en balanza comercial, balanza de servicios, balanza de renta de factores y balanza de transferencias corrientes. La primera, ya hemos hablado de esta balanza en sesiones anteriores. ¿Qué es la balanza comercial? Aquí se registran los intercambios, exportaciones e importaciones de bienes de un país y el resto del mundo. Todas las compras y todas las ventas de bienes que hace un país con el resto del mundo. Todas las importaciones, compras y todas las exportaciones, ventas que hace el Perú con el resto del mundo. ¿Y por qué se registra esto aquí? Porque yo tengo que registrar todos los ingresos de divisas y todas las salidas de divisas. ¿Cuándo hay salida de divisas? Cuando importo, cuando compro al extranjero. Cuando yo compro al extranjero, a China, hay una salida de divisas, por supuesto. ¿Por qué? Porque a China yo no le pago en soles, le pago en la divisa dominante. Tengo que sacar divisas para mandarla a China para que me mande las mercaderías. ¿Ok? Hay una salida de divisas. ¿Y cuándo hay ingreso de divisas? Cuando yo vendo. Cuando yo vendo agroindustria al extranjero, ¿con qué me van a pagar? ¿Qué dinero me van a mandar? ¿Soles? No, me mandan la divisa dominante. Entonces están ingresando divisas. ¿Ok? Entonces, el saldo de esta balanza puede ser superávit, déficit o equilibrio comercial. Obviamente lo que siempre se busca es que haya superávit, excedente de divisas que ingresen al país. Entonces, aquí se registran solo los bienes que se compran o se venden. Y como pueden ver ustedes, durante el año 2019, 2020, 2018, 2019 y 2020 hemos tenido esta balanza en positivo. Hemos tenido más ventas que compras en el extranjero. ¿Cómo es posible? Tiene que ver mucho con la subida del precio de los minerales, obviamente. Las materias primas subieron de precio y de pronto nos benefició en el porcentaje de ingresos de divisas. ¿Ok? Nuestro ingreso de divisas ha sido más amplio por venta de materias primas que la salida por compra de bienes finales. La siguiente balanza de servicios. ¿Qué se registran acá? Si en la balanza comercial se registran los ingresos y salida de divisas por bienes, aquí se registran los ingresos y salida de divisas por servicios. Los servicios también se importan y se exportan, por supuesto. ¿Y cuáles son los servicios que se registran acá? Transportes, viajes, comunicaciones, seguros y reaseguros y otros. Transportes, vemos que casi todos los medios de transporte en el Perú, al menos los más importantes, los de aviación, por ejemplo, son nacionales e internacionales. Están a manos de internacionales. Perdón. Los medios de transporte
tenemos líneas aéreas internacionales, LAN, Avianca, no tenemos línea aérea nacional, es por eso que hay una gran salida de divisas ahí. Viajes, ¿cómo entran y salen divisas por viajes? A ver, el turismo es una gran generadora de divisas, tanto para ingresar como para salir. ¿Cómo salen divisas del Perú por viajes? Los turistas nacionales que viajan al extranjero, ¿qué se llevan? ¿Soles? No, sacan divisas, se llevan dólares. ¿Y cómo ingresan divisas del turismo? Debido a que los turistas extranjeros que vienen, ¿qué es lo que traen? No traen soles, traen dólares, traen divisas. En ese sentido, gracias a ello, tengo ingreso de divisas. Tengo ingreso de divisas y gracias a ello puedo generar un ingreso y registrarlo como ingreso de divisas. En ese sentido, en esta balanza, si ustedes pueden ver, tenemos lamentablemente un saldo negativo. ¿Por qué tenemos un saldo negativo? Porque lamentablemente tenemos más salida que ingreso de divisas. Siguiente balanza, la balanza de cuenta corriente. La balanza de cuenta corriente es una balanza importante que mide y registra el valor de los ingresos que obtienen los factores productivos de propiedad de los residentes de un país en el exterior. Esos son los ingresos. Y los egresos, producto del pago a los factores productivos, trabajo, tierra, capital, de propiedad de los no residentes en el país. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo funciona eso? A ver, ¿qué representa un ingreso de divisas al Perú? El establecimiento de industria nacional fuera del país. Todas las industrias peruanas que estén ubicadas fuera del país, en el extranjero, generan un ingreso de divisas al Perú. A ver, yo les pregunto, ¿tenemos muchas empresas nacionales fuera del país? ¿Hay muchas empresas nacionales fuera del país? ¿Funcionando fuera del país? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o no hay? ¿O no hay ninguna? Jóvenes, ¿tenemos industria nacional funcionando fuera del país o no? ¿Ninguno no sabe, no opina, no tiene idea? A ver, les informo que sí tenemos, pero es muy poca. El Grupo AG, Intercorp, Credicor, sí, tenemos industria fuera del país. Alicor, pero es muy poca. ¿Por qué se genera un ingreso de divisas ahí? Porque obviamente las ganancias de esas industrias fuera del país no se quedan fuera del país, sino se traen al país y representa un ingreso de divisas. ¿Ok? Por el contrario, ¿qué es una salida de divisas en este rubro? Toda la ganancia de las empresas extranjeras que funcionan dentro del país. ¿Tenemos gran cantidad de empresas extranjeras funcionando dentro del país? ¿Hay empresas extranjeras funcionando dentro del país? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Por supuesto, lamentablemente casi el 70% de la industria que funciona en el Perú es extranjera. Entonces, ¿por qué esto es una salida de divisas? Porque obviamente las ganancias y utilidades de estas empresas no se quedan en el Perú, no las dejan aquí. ¿Qué hacen? Se las llevan a sus países, obviamente. Y esto representa una salida de divisas. Entonces, como ven, esta balanza por mucho tiempo ha estado en negativo. La siguiente balanza, la balanza de transferencias corrientes, ¿qué es lo que me mide? Registra aquellas operaciones que no tienen una contraprestación directa como remesas y donaciones de bienes y servicios. ¿Cómo se registran ingresos de divisas y cómo se registra salida de divisas aquí? Por ejemplo, a través de las donaciones. ¿Qué son las donaciones? Perdón, ¿qué son las transferencias de remesas? ¿Qué son las remesas? Las remesas son los envíos de divisas que hacen los no residentes fuera del país a sus compatriotas, a sus familiares aquí. A ver, en el Perú tenemos el 10% de la población no residente fuera del país. Tenemos 3.300.000 peruanos que trabajan y generan ingresos fuera del país. Estos peruanos envían dinero, dólares, a sus familiares en el Perú. Imagínense que mensualmente cada peruano que está fuera del país envíe $100 nomás a sus familiares dentro del Perú. Si son 330.000 peruanos fuera del país, estamos entrando 330 millones de dólares mensualmente al Perú en divisas.
En un año, ¿cuánto está entrando? 3.600 millones de dólares ingresan al Perú por concepto de remesas. ¿Y qué es lo que sale? Obviamente lo que envían los extranjeros que trabajan aquí a sus familiares. Por ejemplo, los venezolanos. ¿Los venezolanos envían dinero a su país? Sí, está saliendo divisas. La segunda balanza importante es la balanza de cuenta financiera. Esta balanza de cuenta financiera generalmente la confundimos con la balanza de renta de factores. Es muy parecida, pero no es igual. ¿Qué se mide aquí? Aquí se registran las transacciones que corresponden a activos y pasivos financieros de corto y largo plazo en el exterior. Representan movimientos tanto del sector público como del sector privado. A ver, ¿qué puedo medir yo aquí? ¿Qué mido yo aquí? A ver, dentro de la balanza de cuenta financiera se va a registrar el ingreso y salida de divisas destinadas a inversiones productivas a largo plazo. A ver, ¿cuáles son las inversiones productivas? ¿Cómo se genera un ingreso aquí? Por ejemplo, aquí sí, cuando una empresa extranjera viene a trabajar al Perú, no es que viene, abre su negocio y ya está funcionando y generando ingresos, no. Primero tiene que invertir. ¿Invertir en qué? En infraestructura, por ejemplo, o de repente en comprar una empresa nacional. Casos en COSUB, por ejemplo, antes de venir al Perú tuvo que comprar el Grupo WON, pagó 500 millones de dólares y eso es un ingreso. Todo eso representa un ingreso de divisas para el país. La inversión extranjera directa, la inversión extranjera de cartera, los créditos del exterior, etcétera, etcétera. ¿Y qué representa una salida? Lo mismo para las empresas nacionales. Cuando una empresa nacional quiere ir al extranjero, a Bolivia, a Colombia, a Centroamérica, tiene que invertir en infraestructura, no es que va a trabajar de frente. Y eso representa una salida de divisas para el país. Esta balanza, debido a la gran cantidad de empresas extranjeras que tenemos aquí, es positiva. ¿Ok? Un momentito. Listo, continuamos. La balanza de financiamiento excepcional, ¿qué es lo que mide? En esta balanza nos vamos a medir básicamente las transacciones correspondientes al sector público que comprenden la amortización y los intereses no atendidos y condonados de deuda. ¿Qué significa esto? De pronto, en el presupuesto general de la República de los países establezco cuánto voy a necesitar para el año 2022. Pero de pronto nadie es mago, nadie es Nostradamus para saber qué es lo que va a ocurrir en el 2022. Puede ocurrir otra pandemia, puede ocurrir un desastre natural, una crisis y voy a necesitar más dinero. Me gasto el presupuesto y necesito más dinero. Entonces me financio de manera excepcional, pido un préstamo de manera excepcional. Y de esa manera ingresa al presupuesto más dinero y eso tiene que ir registrado en la balanza de financiamiento excepcional. Balanza de errores y omisiones netas. ¿Qué se registran aquí? A ver, en todo estado financiero, en todo registro, tiene que ir detallado de dónde proviene el dinero que ingresa a la empresa llamada Perú. En una empresa normal, en cualquier empresa, tú en los estados financieros registras cada sol que ingresó y cada sol que salió. Tú sabes en qué se gastó esos 20 soles que salieron el 11 de enero del 2021. Se gastó en pago de movilidad del personal. Todo sol que ingresa y todo sol que sale se registra adecuadamente. Y tú sabes de dónde proviene. De igual manera, en la balanza de pagos. Todo dinero, toda divisa que ingresa y toda divisa que sale tiene que estar registrada. Y tú tienes que saber de dónde proviene. Pero lamentablemente ocurren situaciones en las que aparece una cantidad de dinero y no sabes de dónde provino, porque no se registró por ningún lado. Registra las transacciones con el exterior que no se logran identificar parcial o totalmente, con el objeto de preservar el principio de partida doble. ¿Por qué puede haber un monto de dinero que no está registrado? ¿Por qué de pronto se puede generar un ingreso y no saber de dónde provino? Por muchas situaciones. Contrabando, piratería,
narcotráfico, lavado de activos, corrupción. Hay muchos motivos por los cuales esto se da y hay delitos en función a esto. Es por eso que hay tantos juicios políticos actualmente. Entonces, yo, obviamente, ese dinero que aparece en la economía y no sé dónde apareció, lo tengo que registrar aquí en la balanza de errores y omisiones netas e ir buscando su procedencia. Si vino de contrabando, obviamente tendré que poner eso. Si de narcotráfico, de piratería o de lavado de activos, tendría que registrarse eso. Si esto es muy grande, si esto representa un monto importante en la economía, obviamente los organismos financieros internacionales van a tener alerta. Ah, mira, este país tiene ingresos más que nada por narcotráfico. Ah, este es un narcoestado. Ah, este es un país que no tiene controlado su contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un país corrupto. Es uno de los países más corruptos del mundo, el lavado de activos, etcétera, etcétera. Esto afecta, obviamente, las calificaciones internacionales. Y por último, los resultados de la balanza de pagos se pueden dar resultados deficitarios, superavitarios o en equilibrio. Las reservas internacionales netas del Perú se ubican en alrededor de 7.700 mil millones, equivalen a un 38% del PBI. ¿Ok? El resultado de esto nos va a hacer sujeto de crédito, va a mejorar nuestras calificaciones a nivel internacional, nos va a hacer financiarnos con dinero más barato y nos va a hacer poder registrar nuestras operaciones y tener mayor facilidad de acceso al crédito. En este cuadro ustedes pueden ver la evolución de las reservas internacionales del Perú y, por ejemplo, pueden ver que en Latinoamérica, de cierta manera, estamos liderando los montos de reservas internacionales. ¿Hay países que tienen más reservas del Perú? Sí, por ejemplo, Bolivia. Ok, gracias por la atención prestada hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Les estoy dejando aquí las claves y alternativas de respuesta de las preguntas. Gracias, jóvenes, por la atención prestada. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Si no hay preguntas, nos estamos viendo. Gracias, chicos. Nos vemos. Tengan un buen fin de semana.